tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de su programa Salud a la Carta. Nos encanta cada vez que estrenamos una nueva edición porque siempre venimos listos y cargados de muchísimo cariño para llevarles a ustedes información más que valiosa que les sea de verdadera utilidad. Vamos a arrancar sin más demora porque estoy segura que ustedes observaron un programa donde hablábamos acerca de actividad física. ¿Qué es? ¿Cómo comenzar a practicar? ¿Qué entra dentro de esta categoría de actividad física y demás? Pero hay un tema muy importante que surgió a raíz de y es qué tan importante es la valoración médica a la hora de iniciar a practicar actividad física, deportes, ejercicios, zumba, cuanta cosa usted quiera encasillar en este tema, ¿verdad? Entonces justamente nos encontramos con la doctora Susan, a quien le doy la más cordial bienvenida. Muchísimas gracias, Yuri. Igualmente. Doctora, bueno, un tema muy interesante. Esperamos que en este programa que hicimos semanas atrás mucha gente se haya motivado a iniciar a retomar esa actividad física, pero como lo decía, ahí surgió algo muy importante y es ¿por qué deberíamos de acercarnos a un especialista, a un médico, para que nos valore y nos diga, bueno, usted está listo para empezar a correr, a jugar fútbol, a hacer triatlón, a lo que usted le nazca hacer en ese momento? Sí, bueno, sí, yo espero lo mismo, ¿verdad? Que en casa también estén incentivados en realizar actividad física y empezar un estilo de vida saludable. Pero sí, es de suma importancia poder tener una valoración médica antes de realizar cualquier tipo de actividad física o deportiva o hasta competitiva. La idea de esto es que saber cómo estamos en cuestión de salud, ¿verdad? Saber cómo estamos físicamente, si realmente la actividad física que podemos realizar se puede hacer, ¿verdad? Si es conveniente para nosotros, si no, qué enfermedades tenemos y cuáles podríamos tener, pero que hay que buscar antes de hacer ejercicio. La actividad física, el ejercicio, todo es sumamente importante y primordial en nuestra vida. Sin embargo, esta también nos puede llevar a producir algunas situaciones, ¿verdad? Que pueden ser que no sean las mejores para nosotros. Para eso es lo ideal realizar un tipo de valoración médica antes de realizarla. ¿Qué es, doctora, lo que se evalúa en este caso? Ok, la valoración física antes de realizar cualquier actividad, esta valoración médica, consta de varias partes importantes. La primera parte es ver la parte general de salud del paciente. Tenemos que saber qué padece el paciente, ¿verdad? Si realmente, si el paciente en este momento es un paciente que no tiene ninguna enfermedad, pues enhorabuena. Si ya el paciente tiene algún tipo de enfermedad, es importante saber qué tipo de enfermedad, ¿verdad? Si es diabético, si es hipertenso, si el paciente tiene una lumbalgia crónica, si tiene una alteración a nivel de las articulaciones, si tiene algún tipo de enfermedad que nosotros pues nos active ese chip para realizar o ver cuál sería la actividad que podría realizar. Importantísimo saber si anteriormente ha practicado una actividad física. No es lo mismo si el paciente me dice tengo años de no hacer ninguna actividad física, si es un paciente completamente sedentario, ya hay que evaluarlo, hay que guiarlo de una forma distinta a otro que me diga, bueno, sí, yo realmente hago camino de vez en cuando, por lo menos 3 veces a la semana, 1 hora, voy camino. Entonces esa persona ya tiene por lo menos un nivel un poquito más elevado, ¿verdad? En cuanto a su estado hemodinámico, en su estado físico. Y pues sin obviar obviamente aquel atleta que nos diga, bueno, no, yo soy un atleta de alto rendimiento y necesito una valoración para ver cómo vamos para mejorar nuestro rendimiento deportivo. Entonces también es importante ver esa parte. Conocer si anteriormente ha tenido lesiones deportivas, no sé, alguna lesión del manguito rotador, un menisco, ligamento cruzado, un esguince anteriormente, y si está actualmente con ese dolor o no, si ya fue tratado o no fue tratado, ¿verdad? Para, igual, lo importante de todo esto es guiar al paciente en la actividad física. También, súper importante, preguntarle al paciente si durante la actividad física tiene algún dolor. Y no estoy hablando solamente de dolor articular o físico, sino ese dolor de pecho. Me cuesta más, si estoy haciendo cualquier actividad física
y me duele mucho el pecho, pero además me cuesta mucho respirar, yo siento que me canso más que la misma gente de mi edad, o es ese paciente que dice, hago la actividad física y me desmayo con cualquier cosa. Entonces esos son signos de alarma, ¿verdad?, que nosotros tenemos como médicos que tener en cuenta. Y también preguntarle, en su familia, ¿hay alguna persona que padezca el corazón? ¿Hay alguna persona que, familiares cercanos, que hayan muerto de forma desconocida? Ese, no sé, un tío que de un día para otro fallece y nadie sabe por qué. Eso también es una banderita roja, es un dato de alarma para la persona que quiera practicar actividad física. Está también la parte, se hace una valoración nutricional. Lo importante de esto es ver cómo está el paciente como tal, ¿verdad? El índice de masa corporal aquí, en cuanto a los deportistas, no se valora tan específico. No es lo mismo un atleta que tenga un índice de masa corporal que le dé obesidad grado 2, pero estamos hablando que es un fisicoculturista que no tiene porcentaje de grasa cero y que es solo masa muscular, a un paciente que es al contrario, ¿verdad? Ya es un obeso grado 2 que sí, su composición es solo grasa. Entonces esa valoración es importantísima porque también tenemos que valorar el hecho de la intensidad de ese ejercicio, la intensidad de la actividad física. Así podemos también guiarnos para la parte nutricional. Si vamos a hacer una actividad intensa, pues vamos a tener que necesitar requerimientos nutricionales distintos, ¿verdad? Un poquito más energéticos para que nuestro cuerpo no lo resienta. Doctora, importante también tomar en cuenta aspectos que ustedes descartan, además en esta valoración, que eso es indispensable. Sí, claro, nosotros aquí pues hay algo en esta valoración médica que descartamos, que es lo más importante, que es el hecho de muerte súbita. Para hacerles un contexto, muerte súbita es ese incidente que ocurre practicando un deporte o una hora después de la actividad física. Hemos tenido desafortunadamente ejemplos con esto, ¿verdad? Gabriel Badilla, en algún momento, el jugador de Saprissa, que estaba corriendo y de un momento a otro se vaneció y falleció. También está el caso, al contrario, por dicha, de Juan Bautista Esquivel, también jugador de Saprissa, que más bien por estas valoraciones que se le hicieron, pudieron identificar que tiene una enfermedad cardíaca y pues le dijeron mejor en este momento terminamos su carrera, pero primero está la salud. Pero lo más importante es eso, evitar que ese paciente, la valoración es eso, evitar que el paciente haga la actividad física y pueda producir una muerte súbita. Y entonces ahí es ver la valoración, ver esta valoración integral junto con un electrocardiograma que es súper importante, y ya después, dependiendo de todo lo que nosotros veamos en la valoración médica, ahí es donde nosotros decimos, ok, este paciente sí está muy bien, no necesita nada más, este paciente sí tiene algunas cosas que me hacen pensar en que hay que buscar algo más. Entonces ya es cuando vienen los otros exámenes complementarios, el examen laboratorio, un ecocardiograma, que ya sería un ultrasonido corazón, una prueba de esfuerzo, que es esa prueba en donde estamos en una banda y nos hacen correr lo máximo, ¿verdad?, posible en nuestro corazón para identificar si hay alguna alteración. Entonces ahí se ve también un electrocardiograma y demás. Entonces esa es la parte importante. Doctora, y es que tendemos a pensar que, o sea, ¿cómo va a ser malo el deporte? ¿Cómo va a ser malo practicar alguna actividad física, algún tipo de ejercicio? No necesariamente es que el deporte pueda ser malo, es que tal vez asociado con otras enfermedades o mezclado o combinado con otras enfermedades, de repente sí puede ser contraproducente, incluso como en estos casos que usted nos comentaba, pues acabar con la vida de la persona. Sí, exactamente, digamos. Si nosotros tenemos un paciente que tiene problemas enfermedad coronaria, ¿verdad?, ya o se diagnosticó o por lo menos el paciente no se ha dado cuenta, que eso es muy frecuente, por eso hay que ver los riesgos cardiovasculares del mismo, que la obesidad, que si es sedentario, que los triglicéridos, el corazón, ¿verdad?, el triglicéridos, el colesterol, si fuma, si es hipertenso, todo eso es lo importante. Saberlos identificar para que no sucedan este tipo de complicaciones. Ahora, doctora, una vez que ya yo me hice el chequeo inicial y todo bien, bueno, ya valoramos los pros, los contras,
¿cada cuánto debería yo de realizarme estos chequeos? Porque no, me imagino que no es como que fui una vez y ya puedo seguir el resto de mi vida ahí dándole. Ok, sí, idealmente, pues antes de iniciar la actividad física, deberíamos de hacernos un chequeo médico para tener ese basal. Si el paciente sale bien, no tiene ninguna complicación, no tiene ningún factor de riesgo, algo que me haga pensar algo más, puede hacerse su chequeo un año después sin ningún inconveniente. Si ya ahí vemos pues que hay alguna situación, ya hay que hacerlo de una forma más periódica, va a depender de qué. Al momento inmediato, doctora, qué sé yo, me estoy preparando porque en una semana tengo una maratón, tengo X competencia. ¿Qué aspectos debería yo de tomar en cuenta así de manera inmediata para una fecha importante en actividad física? Ok, importantísimo en la parte nutricional de ese paciente, ¿verdad? Antes de hacer una competencia tan extenuante, siempre es importante tener esa valoración para saber si tenemos los requerimientos básicos calóricos, si el paciente está bien por esa parte. Importantísimo con eso, los niveles de electrolitos, ¿verdad? Para saber si está realmente hidratado el paciente, su nivel de hidratación, que también es importantísimo. También antes de la competencia, hacer una valoración tanto con física, ¿verdad? Ya sea con el fisioterapeuta o con el médico, identificar si hay una sobrecarga de entrenamiento, alguna carga muscular, algún dolor en particular, para evitar que en ese proceso o el día de la competencia pues podamos lesionarnos o podamos tener alguna complicación o demás. Ahora, doctora, el aspecto de la edad. De repente yo puedo pensar, soy una persona que toda la vida ha practicado deporte, pienso practicar deporte hasta el último día de mi vida. ¿Qué tan consciente debería ser yo de mi edad, pese a que yo me sienta en perfectas condiciones? Sí, bueno, ahí ya tenemos que tener varios ámbitos, ¿verdad? Varias como edades, por decirlo así, varios escenarios. No es lo mismo pues un paciente que sí desde muy joven ha practicado actividad física, este paciente puede seguir realizando la actividad, seguirla por muchísimo tiempo sin ninguna complicación, obviamente con sus chequeos médicos, que eso es lo fundamental. Igual si es una persona que acaba de iniciar su actividad física a los 50 años, no importa, igual podemos seguir realizándola siempre y cuando sea de una forma paulatina, ¿verdad? Que nosotros como médicos también podamos darle esa recomendación a los entrenadores, a los encargados de cada uno y decirle, ok, este paciente como tal tiene una buena condición, no tiene una buena condición. Las recomendaciones serían que haga este tipo de actividad de forma progresiva o X o Y, que no lo realice. Por eso, pues a cualquier edad es importante realizar la valoración médica. De igual manera, doctora, a cualquier edad estamos expuestos también a poder sufrir, qué sé yo, un infarto o este tipo de situaciones. Ok, en cuanto a eso, lo que hablan las guías es que se dividen en dos, los menores de 35 años y los mayores de 35 años. Los menores de 35 años tienen su riesgo, pero más que todo cuando tienen la sintomatología. Qué sé yo, ese paciente que le duele el pecho, que le cuesta respirar durante la actividad física o que se desmaya. Ya hay que hablar, ya hay que hacer una valoración más extenuante, porque no es normal que un paciente de 35 años tan joven tenga esas circunstancias, esos síntomas durante la actividad física. Entonces ahí es donde entra el médico para hacer una valoración más extenuante, un ecocardiograma, que es el ultrasonido del corazón, para ver si no tiene una malformación congénita, algo que haya adquirido desde que nació y que nos haya dado cuenta y que solamente durante la actividad física se presente. Y está la otra parte, que es los mayores de 35 años, que son esos pacientes que sí tienen más riesgo de tener este problema, más que todos los que ya tienen factores de riesgo cardiovasculares, ¿verdad? Estos pacientes que su estado de salud no es el mejor, no es el óptimo, entonces ahí es donde pues tenemos más riesgo los que sí la estadística habla de los mayores de 35 años. Doctora, en el caso de un paciente que está practicando deporte, ¿cuáles son esas alarmas, esas alertas que debería detectar que lo pueden alertar de que está por sufrir un infarto o alguna situación cardíaca? Ok,
Lo más importante y lo que siempre se valora en esa parte, lo primero característico es esa sensación de dolor en el pecho opresivo, que es el dolor más fuerte de su vida, así lo describen, es el dolor más fuerte de su vida. Ese dolor puede ser punzante o más que todo opresivo, ¿verdad? Esa sensación de falta de aire. Falta de aire que no es normal, ¿verdad? Que usted dice, mira, me siento así, me cuesta mucho respirar. Eso no es una situación normal. Si durante la actividad física el paciente se desmaya, ¿verdad? Si se desmaya así de la nada, también hay que pensarlo. Pero lo primordial es ese dolor a nivel de pecho durante la actividad física. No ignorar estas alertas puede ser clave para salvar la vida. Sí, exactamente. Y al final lo importante de la valoración médica es siempre ver que se haga la actividad de forma segura, prevenir lesiones, ¿verdad? Prevenir esta parte de lesiones, también dar el acompañamiento también nutricional, decirle también, dar las recomendaciones necesarias al entrenador o a la persona de cuál sería la mejor guía o el plan de entrenamiento adecuado para este tipo de paciente. Y también los médicos ya especializados también tienen la opción de dar una pequeña rutina de actividad física adecuada para cada uno de los pacientes, ya sea por sus patologías de hipertensión y demás. Importantísimo, doctora, que acá en Clínica de Obesidad van a encontrar a esos profesionales para esa ayuda idónea, para esa guía, que se animen a ponerse en contacto acá con Clínica de Obesidad y recibir ese acompañamiento, ese diagnóstico para ahora sí decir, bueno, voy con todo con esta actividad física. Sí, de hecho que sí. De hecho, lo hacemos desde ahora, cuando nuestros pacientes, por ejemplo, de control metabólico, siempre se les da una guía de en cuanto cuál sería y de qué forma sería la adecuada de realizar la actividad física. De igual forma, pues invitarlos, ¿verdad? A cualquier persona que desee realizar empezar a realizar actividad física, desea venir aquí y hacerse pues la valoración, nosotros con mucho gusto estamos para servirles. Yo creo que es importante ser conscientes de que todos tenemos un límite. Muchas veces nos proponemos bajar de peso en un mes, en 2 meses, y nos ponemos a buscar aquellas rutinas en YouTube. Incluso advierten que se necesita primero asesoría médica y todo, pero lo ignoramos y seguimos y seguimos y seguimos, y muchas veces sentimos que vemos una luz allá que nos está llamando, ¿verdad? Yo creo que es importante no subestimar esas situaciones, doctora. Sí, claro, desafortunadamente nosotros nos sobreestimamos, ¿verdad? Hay ocasiones que queremos llevar al cuerpo al límite, en donde no debería ser lo más adecuado. Siempre una guía de un profesional, puede ser un médico, un entrenador personal, un educador físico principalmente, ¿verdad? Siempre un fisioterapeuta, un promotor de la salud, sea alguien que esté avalado y que tenga pues sus conocimientos académicos, ¿verdad? Que es súper importante. Doctora, bueno, se nos acabó el tiempo, pero muchísimas gracias por acompañarnos. Con gusto. Esperamos que este primer bloque haya sido de muchísima utilidad para todos ustedes y que, bueno, si les faltaba todavía ese check por ahí para empezar a hacer ejercicios, haya sido la cereza en el pastel. Vamos a irnos a un pequeño corte comercial. En breve regresamos con muchísimo más información.